Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Me gustaría iniciar con este tema, pero compartirlo en diferentes videos acerca de estar luchando con el pasado, por ciertos temas del pasado, la atracción hacia el mismo sexo, eh, el proceso. ¿eh? Entonces, me gustaría iniciar hablándote acerca del haber nacido de nuevo, que realmente hay que partir de ahí, ¿no? El hecho de asegurarnos que somos nuevas criaturas y como dice la palabra, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, como dice en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿de qué depende esto? Que realmente cuando tú hiciste aquella oración, que entregaste tu vida a Jesucristo, realmente hubo un arrepentimiento y que diste realmente. Entonces, ¿cómo asegurarse que naciste de nuevo? Dice su palabra que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, Él mismo te da la certeza, soy un hijo, una hija de Dios. Porque de lo contrario, imagínate, vas a estar luchando con tus propias fuerzas, vas a estar en un círculo el cual caes, te levantas y quizás nada más puedes dejarte llevar por emociones, por querer agradar a Dios a tu manera, por hacerlo a tu manera y en tus fuerzas y por remordimiento, no sé, pero si realmente es necesario morir a la vieja vida, entonces que el Espíritu viva y que el Espíritu Santo more en nosotros, que Él es el que hace diferencia, porque nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Después de eso, y de no ser así, háblalo con Dios con toda libertad, que Dios está buscando realmente. Él no rechaza un corazón contrito y humillado, Él está esperando que realmente venga y le conozca. Entonces, otra de las cosas es que el proceso no es de un día para otro. El hecho de haber nacido de nuevo, ya no hay más condenación, ya no hay más acta de decretos que decía eres culpable por esto y esto. Jesús se la llevó y al estar Él en la cruz, aquello que decía por tu creer, ya no está esa condenación. Otra cosa es el hecho de que hay un proceso por el cual, después de todas aquellas cosas que hemos pasado, heridas, sufrimientos, agresión, tantas malas decisiones, las consecuencias que traen aquello, es necesario un proceso por el cual Dios te pase o Dios permita y Dios te pida ciertas cosas que tengas que hacer, un proceso que es necesario y todo ayudará para bien, pero hay cosas que no va a hacer Dios por ti, que tú las tienes que hacer. Dios no se va a arrepentir por ti, Dios no va a perdonar por ti, Dios no va a dejar ciertas amistades. Hay muchas cosas que te tocan hacer a ti. Entonces, necesitas saber aquellas cosas que vas a comenzar a hacer y aquellas cosas que vas a dejar de hacer. Entonces, hay varios puntos que me gustaría resaltar que son muy importantes. Número 1, el hecho de estar en constante lectura de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la oración y el congregarte. Son 3 cosas. Sé que hay más. A la hora de congregarte es servir, no solamente congregarte, sino comenzar a servir, lavando baños, ayudando en las pequeñas cosas, ser fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque necesitas conocer a Dios, quién es tu Dios y quién eres tú para Él. Y cuando tú lo conoces más, aumenta más tu confianza en Él. Como yo te comentaba antes, el proceso no es fácil, el proceso no es de un día para otro, pero es necesario. Entonces, imagínate, ¿no? Uno viene, vamos a tomar 2 casos. Hay personas que crecieron en un hogar cristiano y hay personas, que es mi caso, pues que realmente tenían la idea de que algún Dios existía, pero realmente pues no le conocíamos. Entonces, es todo nuevo.
en uno u otro caso. Sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque aquella persona que ya conoció, ya hay una semilla. Ya no es ignorante de muchas cosas, de muchas verdades que la Biblia nos muestra, como lo es aquella persona que no conoce, ¿no? Que hasta cierto punto tiene noción de lo que es bueno y malo, pero no a profundidad. Lo común es que probablemente ninguna de las dos personas tenga una relación con Dios, una comunión. Otro de los casos sería aquella persona que se alejó en el proceso de estar lejos de Dios, en estar fuera de sus caminos, pues cometió errores y el pecado se ha enseñoreado de su vida, ¿no? Quizás sí tuvo una relación con Dios, sí, pero se alejó, se apartó y ahora vive en pecado. Perdón, me cortó. Entonces te comentaba, ¿no? Pero bueno, distintas vidas, el mismo Dios. No hay una fórmula mágica de decir, te lees tantos salmos, te lees este libro y haces oración 10 minutos y ya está. No. Con Dios las cosas no funcionan así. Él va a usar el proceso que sea necesario. Te digo, entonces, en mi caso, yo no conocía de Dios y era todo nuevo para mí. Era el hecho de ir cambiando hasta los pequeños detalles, ¿no? Y poco a poco. O sea, no fue de un día para otro. Algo pasaba cada vez que yo leía la palabra y le conocía más. La atracción hacia el sexo opuesto. Ese es el tema que me gustaría comentar, pero yo creo que en el siguiente video. Entonces, ir sacando aquella ropa que era de hombre, ciertos modales, ciertas conductas, ir a pedir perdón a ciertas personas que dañé, perdonar a personas, es como el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Es como el ejemplo que me encanta dar, que como si tu vida fuera una habitación así, sin luz. Entonces llega Jesús a tu vida y Él es la luz y empiezas a ver cosas que están estorbando, cosas que tienes que sacar. ¿Y quién las tiene que sacar? Tú. Cuando das el primer paso, Dios te respalda y te ayuda. Como lo que te mencionaba, ¿no? El hecho de dejar ciertas amistades. Por ejemplo, el hecho de dejar de usar ropa de varón poco a poco, ¿no? Porque yo llegué al extremo de usar todo. Tener ciertas actitudes que iba cambiando. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga y un abrazo fuerte. Para mí es una bendición estar aquí. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la segunda parte. Entonces me gustaría en esta ocasión hablarte y ser específica acerca de la atracción al mismo sexo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque quizás te encuentras en ciertas luchas, quizás apenas vas conociendo o ya tienes años y estás en lo mismo. Después de haber mencionado la importancia de asegurarte de realmente haber nacido de nuevo, de ser un hijo de Dios, pues entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Hablaré de mi caso. Mi manera cuando yo comencé a conocer, pues imagínate, ¿no? Tenía mi manera de vestir, mi manera de conducirme, de pensar, pero algo pasaba cada vez que yo iba leyendo la palabra, que algo, o sea, mi manera de ver las cosas cambió en cuanto a eso, de esa atracción, ¿no? Yo ya no comenzaba a ver a las mujeres como yo antes las miraba, ¿no? Y más con las personas que de alguna manera tuve, alguna relación o algún sentimiento. Eso fue cambiando. Y yo me sorprendía, ¿sabes? O sea, realmente de que yo comenzaba a decir, me gusta cómo se viste, me gustaría ese cabello para mí, o esa ropa, ¿no? Yo lo he mencionado. Ya no era lo mismo que antes, y fue cambiando mi manera de ver. De un día para otro, no, porque Dios iba trabajando en mí. Entonces yo más le iba conociendo y más me maravillaba de conocer ese Dios. Y así continué conociéndolo. A los meses
que me creció el cabello. De hecho me iba tomando fotos, por eso en algunos videos o en algunas publicaciones tú ves que yo subo el cambio, ¿no? Porque yo estaba como con esa emoción de ir viendo cómo iba creciendo el cabello. Y aunque mi ropa no la había cambiado, algo ya Dios había hecho en mi manera de ver. Las cosas no eran la misma. Yo ya no era la misma. Había nacido de nuevo. Entonces, um, este, fíjate, es algo curioso, ¿no? Yo me apasioné mucho por el Señor. Y ahí estaba, buscando más y aprendiendo más, oración y su palabra. Y unos procesos bien complicados, ¿no? A lo largo de estos años ha habido muchas situaciones complicadas. En cuanto a esto de la atracción, mira, yo ya no vi a una mujer igual. Me metí tanto en eso, me olvidé de eso, o sea, yo no andaba testificando o hablando de eso. Las personas que me conocían que venía de ahí, bueno, pues lo sabían, ¿no? Pero quien me iba conociendo, por ejemplo, en la escuela o eso, pues no sabía. Sabía que era cristiana, sabía que amaba a Dios, que era una persona extraña, media loquita por un Dios que lo defendía a toda costa, que estaba así, todo así. Entonces, si comencé a hablar fue porque el Señor ahí estaba y comenzó a hablar. Tienes que testificar. Por uno u otro siervo me hablaba al ver la necesidad, al ver a tanta gente que está en esto, que necesita de Jesús. Hay muchas almas que necesitan en esta y otra condición. Bueno, decidí dar ese paso, así como Esther. Si has leído el libro de Esther, Dios la puso en un lugar y uno de sus familiares fue y le dijo, quizás Dios para esto te ha llamado. Entonces ella fue valiente y arriesgó su vida y arriesgó tanto. ¿Por qué? Por su pueblo, por su gente, porque Dios la había llamado a ese momento y Dios la respaldó. Entonces yo estaba sí, estaba todo bien en cuanto a esto. O sea, las personas, si yo les dijera, no, pues igual no me creían, ¿no? Como de repente me pasa. Entonces Dios me llama a eso. Y hace como un año que estoy comenzando a hablar específicamente de eso, de Jesús. No me paro de hablar, ¿no? Pero ahora que estoy testificando, fíjate, curiosamente, se han levantado muchas luchas. He tenido aún más luchas en cuanto a salud, en cuanto a problemas financieros. Bueno, esos los he tenido diferentes, pero así, se me han complicado más las cosas. Y en esa área, hace unas semanas, porque en ocasiones me han venido como sueños, pero sé de quién son. Entonces, los hago a un lado. De pronto, mira, por ejemplo, situaciones en las que yo puedo reconocer cuando una mujer es bonita. Puedo hacerlo, pero aunque de repente vienen voces y pensamientos y yo alcanzo a ver que de quién viene eso, digo, es que eso no soy yo, y voy a su palabra y Dios me dice quién soy yo en él. Pero resulta que él acomoda ciertas cosas, ¿no? O sea, yo me pongo vulnerable en diferentes cosas. Desperté en una de esas ocasiones con un sueño, el cual claramente era, tienes que caer en eso, tienes que volver, y me hace sentir culpable. Entonces yo desperté y al momento reaccioné, y ¿sabes qué hice? Me puse a llorar y a hablar con Dios. Y ya, continué, pero ahí estaba esa lucha, esos pensamientos. Me sentía tan sensible que cualquier cosa que me decían, yo me sentía así como culpable, como si hubiera hecho. Y dije, ¿qué está pasando, no? O sea, si no he hecho, si no le he fallado. Pero el hecho de que venían esos pensamientos que me recordaban el pasado y me hacían saber, vas a caer, tienes que caer. Y sabes,
o sea, su palabra lo dice, quien cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, realmente a mí me venía eso. Pero estaba allí al pendiente diciendo, o sea, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué me siento así? Y él traía pensamientos. Mira, me estaba en una situación en la cual estaba con mal de salud, sin poder hacer muchas actividades y comencé a trabajar más para la obra. Entonces desperté en una noche, en una madrugada más bien, y comencé a platicar con el Señor. Abrí mi corazón. Esa noche, de ese tiempo, lloré y le dije, ¿sabes qué, Dios? Tiene que ser así. Tú sabes que yo te amo y no te quiero fallar. Me afligí tanto. Le dije, no quiero fallarte. Es más, ni siquiera había nadie con quien fallar, pero el simple hecho de pensarlo, de recordar aquel pasado, de recordar escenas que a él lo ofendían, a mí me afligía. Entonces me sentía así como mal, pero expresé y fui muy sincera con él. Le dije, Señor, te necesito. Y comencé a recordar su palabra y lo que dice de mí. Lloré tanto, 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 como que de una manera tan sincera. Eso es lo bello de poder hablar con Dios acerca de eso. Y sabes, unas semanas después de que yo hice mi testimonio, que por cierto se presentaron un montón de cosas que igual después las puedo platicar, para que veas que cuando das un paso, la lucha y la guerra es en serio. Entonces, pasó una vez un pensamiento por mi cabeza, no mío, y me dijo, ¿y qué tal que si se te presentara la oportunidad o una chica muy linda, no sé, podría pasar, ¿no? Así fue ese pensamiento. Pensamientos, o sea, si tú piensas algo, no es pecado. Satanás por ahí trabaja. Entonces dije, pues, ¿qué estoy pensando, no? Lo dejé pasar. Se presentó esa situación en mi escuela. Y yo alcancé a ver que pues la otra chica como que venía como con otras intenciones. Y me acuerdo que me salí de una clase y me fui al baño a orar. Me fui y dije, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando? O sea, yo no sentía nada, pero estaba viendo como una actitud y no sabía cómo abordar o cómo llevar eso. Así pasaron los días y sí, me fui dando cuenta y dije, no, esto no está bien. Entonces corté ahí. Yo llegué una tarde a mi casa después de tantas bendiciones y de ver cómo Dios estaba usándome para hacer de bendición. De pronto salía eso y yo llegué sintiéndome culpable y de pronto orando dije, pero ¿por qué me siento culpable si yo no estoy dando un paso más? Si yo no estoy haciendo nada más, es más, ¿no? Yo reconozco que esa muchacha es muy bonita, o sea, y lo puedo ver, pero yo no siento nada por ella. Y aunque Satanás venía a traer pensamientos, ¿y si sucede esto? ¿Y si sucede aquello? Entonces aquella tarde lloré y le dije, Señor, aquí estoy. Entonces ahora sí que como José, yo salí corriendo de esa situación, ¿no? Porque ya estaba viendo que pues ella estaba como, no sé. Entonces salí de ahí y dije, no, o sea, ¿para qué estoy aquí si sé que con el pecado no se anda? Que aunque no estoy sintiendo nada por ella, que aunque no está pasando nada, pero si yo me estoy dando cuenta de algo, hay que cortarlo. ¿Por qué? Por mi relación, aunque yo me mire grosera y aunque yo me mire como pesada, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, hablé con el Señor así. Aquella madrugada, pues era muy de madrugada, cuando yo oré así al Señor, cuando lloré le dije, o sea, porque eso te lo digo, realmente yo no quiero fallarle al Señor en ninguna área. O sea, esta es una área, pero aquel que tanto amas, ¿cómo fallarle?
Y realmente eso es una mentira, porque yo no soy eso. Yo nunca fui eso, viví engañada. Así que, ¿por qué? Porque Él es el autor de mi vida, Él me diseñó. Entonces, cuando corres a su palabra, cuando lo buscas a Él, viene algo que te da la seguridad de decir, esta soy quien soy en Dios. Esto es lo que verdaderamente soy. Y si logro salir adelante, es porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y así, su palabra respaldándome una y otra vez. En el siguiente video me gustaría hablarte acerca de cómo a los 2 años tuve, pues le vamos a llamar una recaída, no sé cómo llamarlo, pero me gustaría hablarte acerca de eso. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la tercera parte. En el pasado video te hablaba acerca de algunas situaciones que te daba de ejemplo, ¿no? Cuando realmente se vienen ciertas luchas, si bien siempre en el proceso va a haber diferentes situaciones, ¿no? En la economía, en la salud, con la familia, con los amigos, siempre va a haber. Entonces nadie hay, ni existe hijo de Dios o no hijo de Dios que tenga problemas. Entonces yo me acuerdo de aquella ocasión, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque yo decía, Señor, ¿será que yo no? Entonces realmente es necesario, porque tanto había estado ahí Satanás metiendo en mi cabeza, ¿será que realmente tengo que caer y fallarte? Yo no quiero hacerlo. Yo quiero vivir una vida. Es que, Señor, no es posible una vida. Yo sé que voy a fallar en ciertas cosas, pero yo no quiero fallarte porque te amo. Pero no puedo sin ti. Y era mi corazón, es mi deseo realmente. Porque su palabra me dice que yo soy nueva, que las cosas viejas pasaron. Dice que ya no vivo yo, que es Cristo que vive en mí. Y todo eso me ha mantenido así, versículo tras versículo. Es bien importante que tú tengas siempre la palabra ahí, saber lo que dice Dios de ti y no lo que dice el mundo, no lo que dicen amigos, no lo que dicen tus propios pensamientos, que te dicen quién eres tú, sino buscar en Dios quién eres tú realmente. Entonces me gustaría hablarte acerca de un tiempo complicado y abarcar un tema que hace algunas semanas hice un video que realmente no se pudo guardar y bueno, meterlo aquí. Y era sobre eso, ¿sabes? La importancia de guardar tu corazón, de mantenerte en santidad, que no es lo mismo que no vayas a fallar. Vas a fallar, pero no quiere decir que tú estés en pecado, que tú peques deliberadamente. Otra cosa es que falles y que nos vamos a equivocar, pero qué importante es, ¿no? Mira, yo me recuerdo, guardé ciertas cosas, una situación complicada dentro de la iglesia, que lo guardé. No lo hablé con Dios, simplemente ahí estaba, ¿no? Y aunque no me la pasaba pensando como en eso, de pronto llegó un punto en el que aquellos pensamientos, recordando lo que alguna persona me dijo y que ahí estaba, esa situación ahí estaba. Mi corazón empezó a dar frutos de aquella semilla que no eliminé. Guarda tu corazón. Y pues nada, entonces comenzaron a venir pensamientos. Uno, ¿y por qué tú no escuchas música igual que los otros? ¿Y por qué? Entonces es malo. Aquellos mismos razonamientos de antes. ¿Por qué será malo que las personas se aman si lo hacen de manera pura, poquito a poco? Y comencé a escuchar aquella música que escuchaba antes, para mí, de gran influencia. Y no vamos a tocar el tema de la música ahora, quizás en otro tema, pero realmente influye mucho. Entonces, aquello que decía, empezar a recordar el pasado. Y como dice su palabra en algún versículo, que nos cuidemos, ¿no? Que no sé qué, brotando alguna raíz de amargura, pues ya estaba brotando. Ya me sentía molesta. Casualmente en aquel tiempo me quedé sola en casa
casi todo el día. Mi papá, mis hermanas trabajaban, mi mamá no estaba aquí. Salió un tiempo y pues me la pasaba sola, pero ya no era su palabra, ya estaban más esos pensamientos y poco a poco iba cesando la oración, poco a poco se iban metiendo más cosas. Y durante el día yo me fijaba que iba disfrutando cosas, pero en la noche era un tormento. Yo decía, ¿qué me pasa? Y de pronto ya estaba luchando con Dios. Y de pronto ya quería regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque miré algo dentro de la iglesia que se me hizo mal, que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Quité mi vista de Jesús. Mantén tu vista en Jesús. No la quites de Jesús, no la pongas en nadie. Entonces, guardé eso. Y sabes, dentro de la iglesia es el lugar donde Satanás más busca a aquellos que están débiles para devorarlos. Dice que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que dentro de la iglesia también va a haber personas que realmente no estén con buenas intenciones. Su palabra lo dice, que hay trigo y cizaña, pero también que hay personas que son inmaduras, personas que han permitido cierta situación, que no están en entrega total, que tristemente pueden ser de tropiezo para otra persona que es nueva, que está débil en la fe, puede ser de tropiezo. Entonces puede haber cizaña, pero también puede haber personas débiles en la fe que con intención o sin intención afecten a un miembro de la iglesia, a una persona. Y eso me pasó. Comencé a buscar a mis amigas. Recuerdo que no me había deshecho de una ropa, la pensaba regalar de hombre, y una noche la saqué, ahí la miré y ya la metí, y a la noche siguiente me la medí, y así. Y yo recuerdo que en las madrugadas era esa necesidad de estar con mi Señor, porque me acordaba él de un pacto que yo había hecho con él, y así un montón de cosas, y yo me la pasaba ahí luchando con él. Pues entonces llévame, le decía, yo quiero nada más ser tú y yo, que todo desaparezca, y solamente ser tú y yo. Pero en el día me empezaba a llenar de pensamientos, de contenido que ya no era la palabra, y me comencé a alejar. Yo dije, no, ya. Empecé a planear cómo le iba a hacer, cómo me iba a ir, cómo iba a buscar a mis amigas. Y sabes, fui y cometí el error de platicar y de decir que había muchas cosas que no me gustaban dentro de la iglesia con muchas personas. Y aunque era así, pero realmente yo había quitado mi vista de Jesús. Pero yo me sentía, dije, esto no es lo mío. O sea, trataba de acoplarme a eso, y miré ciertas cosas que me acordé y que en el mundo lésbico se ven, que realmente dije, no quiero tampoco esto. Pero ya me la pasaba sola y planeaba qué hacer, cómo hacerle. Y así entré como en una depresión. Eran las tardes tan tristes, tan deprimentes, necesitando nuevamente de mi Señor. Mi mamá regresó y fuimos a recogerla, pero yo ya me sentía lejos. Y ella venía platicando de una alegría, de lo que hizo en la iglesia allá con mi tío y todo, ¿no? O sea, expresándose, traía su cara con un brillo y no sé. Mi pensamiento fue, yo quisiera volver a sentir eso. Quisiera volver a sentir ese gozo. Me encantaría. Pero estaba esa lucha que no podía, ni sabía ni cómo. Me sentía así como probablemente tú te sientas, tú que te has alejado, deseando estar con su Señor, en el lugar que debes estar, deseando estar ahí y no saber cómo. Y clamaba hasta que un día, para no hacerlo más largo, lloré y le dije, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí, ya no puedo más, aquí está mi vida, entonces tómala. Y así oré, ¿no? O sea, siendo bien sincera y diciéndole, ¿sabes qué? Ya me rindo. Y de ahí cambió todo, no sé qué pasaba. Trajo a mi mente, no sé si en sueños o fue una visión, yo no sé,
pero me imaginaba en un supermercado y con un carrito y miraba una nena, una niña. Y yo sabía que era mi hija. No sabes cómo me ilusionó algo que me acuerdo, y probablemente si tú me conoces te he contado más de una vez esto. Y vivo con esa ilusión. En ese momento, ¿sabes? Yo pensaba así, voy a ser madre soltera, voy a adoptar o me voy a inseminar, no sé. La idea de un varón no estaba. Entonces Dios fue levantándome, trabajando en mi vida. Recuerdo una vez que fui al servicio, cuando estaba en ese proceso de ahí estar, y que hablaron una palabra que viene en Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y yo lo escuché y retumbó en mí y dije, es eso, me estoy ocupando de la carne y ya no tengo eso, la paz, esa vida. Y pasé muchas cosas en ese tiempo, o sea, antes de que yo orara y que pasara esto. O sea, mi mamá me decía, ¿sabes qué, Blanca? Yo soñé que te morías. Y no sé qué. Y ella me miraba, pues era obvio, ¿no? Y si yo estaba comenzando, aunque tenía el cabello largo, pero estaba comenzando a usar ropa más floja y así. Y yo, no sé, dije, probablemente tenga que despedirme de todos, no sé qué está pasando. Y me sentía, ay, con una aflicción y esa necesidad de tenerlo a él, de estar con él. Pero Dios fue levantándome, restaurándome. Y aquí estoy. Y sé que soy suya. Le pertenezco. Él me compró a precio de sangre. ¿Qué quiero decirte? Que guardes tu corazón. Mira, que en la iglesia no hay personas perfectas. Y como antes te mencioné, también va a haber personas que estén con malas intenciones, tristemente. No todas. Hay personas que buscan, pues ahí están los hijos de Dios, ahí están. Pero no quites tu vista de Jesús, porque tu hermano se puede equivocar y hacerte de alguna manera alguna acción que te afecte. A lo mejor él ni siquiera tuvo la intención, ¿no? Pero tú pon tu vista en Jesús y busca hacerlo mejor y entrégate. Mi error fue ese. Pero si esta experiencia me sirve ahora para que tú no cometas el mismo error, para que tú no caigas ante eso, cualquier semilla, porque en la iglesia también van a llegar personas que en esa área que más débil eres, te lo digo, Satanás no pierde el tiempo y puede utilizar a aquella persona que no está firme, y a lo mejor ella ni cuenta se da de los daños que está haciendo, quizás sí, quizás no, pero tú necesitas estar en entrega total. El Señor nos pide una entrega total, que lo amemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Entonces, es por eso mismo, porque cualquier cosa que suceda no te va a mover. Bien, podrá haber aflicciones, las va a haber, las hay. A lo largo de este tiempo ha habido muchos detalles y no te los cuento para darme a conocer, te los cuento porque te estoy hablando de la obra del Espíritu Santo, de Jesucristo, que es el protagonista en esto. Tú puedes creerlo o decir, está loca. Pero si tú crees en este Dios grande, en este Dios que te creó, el autor de tu vida, Él va a obrar. Y yo le decía en esas noches donde venía Satanás a decirme mentiras, duda, incertidumbre, vas a caer, tienes que caer. Yo decía, Dios tiene que ser así, pero es que tú eres grande. Y Él traía esa paz, Él trajo esa paz de decir, realmente Dios hace la obra completa. No porque seamos perfectos, pero sí porque Él es grande, porque Él puede y va a cumplir el propósito por el cual te formó, en el cual Él tiene tu identidad, en el cual no es estar con una persona del mismo sexo. No lo es, de ninguna manera lo es. Entonces busca al Señor de todo tu corazón. Permite que Él trabaje en este proceso. Permite que te enseñe, pero que estén los fundamentos ahí, que esté ahí las bases. Necesitas del Señor. Todos necesitamos
pero bienaventurado aquel que cree sin ver. Dios te bendiga. Espero que esto haya sido de bendición. Sé que hay muchos detalles que, si el Señor me lo permite y Él lo aprueba, me gustaría ir tomando a lo largo de estos videos y aprender, y que sean de bendición y que edifiquen. Yo solo soy el instrumento, que sea el Espíritu Santo haciendo la obra, que Él a través de estos videos los use como un medio para gran bendición, para liberar a aquellos que están cautivos, para darle vista a los ciegos, para ti que lo necesitas. Es para mí un placer, un privilegio inmerecido estar aquí. Dios te bendiga, te mando un abrazo, y si necesitas que esté orando, mándame mensaje a mi correo y cuanto pueda me pongo en contacto contigo. Pero sabes, lo más importante es que tengas al Señor, que hayas nacido de nuevo, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Él no te dejará. Él hará la obra completa. Dios te bendiga. Bendiciones.